Perfecto. Bueno, pues comenzamos esta magna conferencia. Bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar. Mi nombre es María José Salinas y estoy hoy para presentar a grandes representantes de la libertad. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema amenazas a nuestra libertad y como invitados tenemos a grandes referentes libertarios. Comenzamos. Como van participando, ahorita les vamos a ir diciendo, van a ir participando, pero les voy diciendo quiénes estarán participando. Comenzamos con Daniel Reisbeck. Daniel Reisbeck es profesor columnista y senior fellow de la Reason Foundation. También se encuentra con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Juan Pinaf, de Fundación para el Avance de la Libertad y de Partido Libertad de España. También nos acompaña Ana Montes de Oca, del Partido Libertario de Argentina, y también Carlos Vargas, del Partido Libertario MX. Y pues para ir iniciando y abrir esta conferencia, nos hará el favor Ana Montes de Oca de darnos la bienvenida. Adelante, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes. Por supuesto, es un honor, un placer enorme estar aquí. Muchas gracias también a Víctor Hugo Becerra, mi compañero, colega de Partido Libertario, y a todos los que están aquí de los partidos libertarios de México y de España. Queremos pensar que podemos entre todos colaborar, aunque sea con un pequeño granito de arena, a esto que llamamos nosotros la batalla cultural, que por lo menos en Argentina y como vemos en gran parte de América, la estamos perdiendo, si no es que ya la perdimos. Entonces necesitamos abrir los ojos y despertar a la realidad que estamos viviendo. Nosotros consideramos que estamos en un momento bisagra de la historia. Esto se está viendo, todos estos supuestos estallidos sociales que hay en nuestros países, donde se debate por derechos que en el fondo no son más que intentos de avanzar sobre la libertad ajena. Derechos que son como adoctrinados, metidos en la cabeza de grupos de personas que no son simplemente personas como desplazadas o relegadas, sino que muchos de estos son absolutamente utilizados por movimientos que están financiados y que están absolutamente organizados. Si hay algo que por ahí el liberalismo no ha tenido, es seguramente esa capacidad que tiene la izquierda para organizar y movilizar grandes masas, porque nosotros es como que el liberalismo se mueve más a un nivel más intelectual, tal vez más académico. Entonces nosotros por ahí cometimos ese error de dejar de lado un poco la batalla cultural, y aquí en Argentina Javier Milei, que es nuestro gran exponente libertario, siempre nos está diciendo que la batalla cultural hay que hacerla, y por eso con México Libertario y desde el Partido Libertario de Argentina hemos decidido organizar esto. En principio, y como para hacer una mínima introducción, porque nosotros más que nada queremos escuchar a los expertos convocados, a quienes les agradecemos porque son grandes, pero muy grandes, sobre todo por habernos aceptado esta invitación sin haber puesto casi, o sea, ningún problema, y con el nivel que tienen. Voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con esto, con el momento bisagra que estamos pasando en América, donde estamos viendo estos que supuestamente son como movimientos sociales y que en realidad atrás de eso hay una gran organización de la izquierda para avanzar sobre la libertad y sobre nuestras libertades en América. En Argentina, como ustedes saben, durante el gobierno de Macri, que apenas alcanzó a terminarlo, estos movimientos sociales todo el tiempo estuvieron presionando y presionando,
y hasta un punto en el que directamente cuando nosotros desde el Partido Libertario proponemos o planteamos las soluciones libertarias al tremendo flagelo de pobreza que tenemos en nuestro país, a otros problemas que por supuesto vienen de un exageradísimo gasto público para sostener estas organizaciones, siempre la respuesta es: ¿y cómo vas a hacer? No te van a dejar, te van a prender fuego el país. Como hace un ratito estábamos comentando, claro, los liberales no prendemos fuego, los liberales tenemos otro tipo de conducta, y esta gente prende fuego, pero no prende fuego porque tiene hambre, prende fuego porque le pagan para hacer eso. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que estas personas, como por ejemplo Juan Grabois, que se propone o se presenta como dirigente social, y que en realidad es mucho más que eso dentro de estas organizaciones. Ahora incluso tiene un cargo dentro del Vaticano, que no es poco, y cae a Colombia con 20 personas a decir: vengo a ver cómo van a hacer acá, cómo tratan acá los derechos humanos, que por supuesto además los derechos humanos también terminan siendo justamente como parte de esto, de este adoctrinamiento y de este cambio de conceptos que empieza a meter la izquierda, que empezó hace mucho, pero ya lo logró a través de la educación, de las políticas y todo, de cambiar los conceptos. Entonces ahora resulta que los movimientos sociales, o tirar 14 toneladas de piedras al Congreso de la Nación, como sucedió hace 2 años en Argentina, es en realidad válido porque es una lucha social. O como plantea Grabois, que toma tierras privadas, ni siquiera fiscales, tierras privadas, y dice que eso es un proyecto social para hacer huertas. Bueno, todo lo cambian, todo lo destruyen. Cada vez que hablan de deconstrucción, yo digo: rompen. Deconstruir es romper. Eso es la manera en la que ellos avanzan. Entonces en Argentina fue muy difícil mantener un gobierno que no fuera peronista, porque justamente a duras penas llegó a terminar el mandato Mauricio Macri, pero además tuvo que terminar cediendo a las presiones de estos grupos que están formados principalmente por estos movimientos sociales sindicalistas, porque los sindicalistas son peores a veces que la mafia organizada, personas que manejan un montón de dinero, y además manejan tropas porque son capaces de parar un país. Cortan una ruta y no les hace falta mucho, cortan una ruta 20 personas y hacen, por ejemplo, que Vaca Muerta, que es un yacimiento petrolero que tenemos en el sur de Argentina, que es sumamente importante, bueno, nunca permiten enriquecer el país, no permiten producir, cortan las silobolsas en el campo, haciendo perder cosechas, o prenden fuego las cosechas. En sí es el objetivo básico comunista: empobrecer, para que el Estado, que es justamente el que proponen como el gran salvador, que educa, da salud, protege, vacuna, abriga y da de comer y todo, sea la única opción. Entonces, esto en Argentina comenzó además con un cambio constitucional en 1994, y esto por ahí sería una lástima no traer a colación esto, porque lo que está pasando en Chile y la posibilidad de que le abran esa puerta en Chile al cambio constitucional es como justamente es algo que tenemos que todos poner mucho el ojo ahí, porque así empezó en Argentina. ¿Cómo? Simplemente se cambió la forma de elección, se hizo una elección directa, ya no por ¿cómo se llama? Colegios electorales. Entonces ahora la elección del presidente de la nación la define un territorio de 350 kilómetros cuadrados. Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados, todos saben que es un país enorme,
Y se define la elección presidencial por un territorio de 350 kilómetros cuadrados, porque allí está tan concentrada la población que, bueno, el que saca más votos ahí ya tiene ganado el país prácticamente. Por supuesto, esa parte, que es una parte del conurbano bonaerense, es la más postergada, la más pobre, la que menos acceso tiene a servicios de calidad, hablemos de educación, de salud, de seguridad, donde el narcotráfico manda casi en cada cuadra, en cada esquina. Entonces, eso fue solamente por el cambio constitucional que se hizo en 1994. Abrió la puerta a que la elección se pudiera concentrar en ese lugar y el resto del país queda subyugado. Entonces, ahí es mucho más fácil, no solo la batalla cultural, sino que es mucho más fácil, además, la campaña electoral. No hace falta ni siquiera recorrer el país, no hace falta ni siquiera prometer que todo el país va a crecer bien, hace falta ir, repartir algunas dádivas del Estado en esa pequeña zona, o estar presente como Estado en esa pequeña zona. Yo no sé si en los países hermanos de ustedes pasa, pero acá en Argentina la vacunación contra la COVID la hacen en centros políticos, del partido dominante, el partido gobernante del kirchnerismo. Lo hace la Cámpora pero sin ninguna clase de disimulo. Y dicen que ellos dan las vacunas a ese punto. Además que me imagino, saben que ha habido aquí vacunas VIP que se han dado antes de darle a los grupos de riesgo, todos los amigos del poder, incluyendo sus amantes, señoritas acompañantes, señoritos acompañantes, novios, esposos, yernos y nueras. Un desastre. Esto solamente puede suceder en un país que está tan subyugado justamente por un gobierno que ha controlado a tal punto a la población que ni siquiera es capaz de salir a la calle cuando suceden estos desastres, cuando cada vez es más el avance, y lo único que vemos como reacción es jóvenes huyendo del país, tal como sucedió en Venezuela. Nosotros los argentinos, que como bien saben, somos bastante creídos y soberbios, siempre decimos, no, ¿cómo vamos a terminar como Venezuela? Nosotros, como si fuéramos inteligentes o más vivos que nuestros hermanos venezolanos. Y la realidad es que vamos a terminar como Venezuela dentro de 5 minutos, porque las personas que tienen una mínima capacidad de invertir, de producir, de generar empleo, se va del país, y solo vamos a quedar los que no tenemos ninguna capacidad ni de ahorro para comprar los pasajes para irnos. Entonces, esto que está sucediendo en Colombia o en Chile, que nosotros ya lo vivimos y que justamente es como nosotros vendríamos a ser como la previa, como fue Europa en la COVID para nosotros en América, y es como que nosotros sentimos que tenemos que estar más unidos que nunca, los liberales, los partidos libertarios, para contrarrestar este avance que cada vez que hablan de la patria grande, lo que significa no es otra cosa que un comunismo masificado en América. Así que muchísimas gracias y espero los análisis de los expertos. Muchas gracias, Ana, y pues muy importante todo lo que mencionas, e igualmente pues toda la situación que se está viviendo a lo largo de Latinoamérica principalmente, que también nos involucra a todos los que estamos por acá, incluyendo también pero quisiéramos que centrarnos un poco en lo que está sucediendo en Colombia, ya que en Colombia ahorita las cosas también están bastante tensas, llevan varios días ya en paro y con protestas, e incluso se habla de esta gente, de gente que pues crean caos del socialismo, ya llegaron a Colombia. Entonces, pues nos gustaría por acá que Carlos Berzaín nos platicaras un poco qué es lo que está sucediendo en Colombia.
perdón, Daniel Reisbeck, que nos platicaras un poco qué es lo que está sucediendo en Colombia, si fueras tan amable. Muchas gracias a María José y todos por la invitación. Yo diría que lo primero que hay que entender acerca de lo que está pasando en este momento en Colombia es que no es algo nuevo o espontáneo de las últimas semanas, sino era algo que ya estábamos viviendo, sobre todo en Bogotá, desde el 2019. Entonces, en ese momento, el gobierno actual que se elige en el 2018, empieza a gobernar desde agosto del 2018, pues lleva más o menos un año en el poder, pero de nuevo, estas personas, el equivalente que mencionó Ana, que me pareció muy buena su intervención, que de hecho las figuras del equivalente del chavismo, Gustavo Petro, que es el líder y era muy cerca a Chávez, a Hugo Chávez en su momento, él y las personas de su grupo dijeron que no iban a dejar gobernar a Iván Duque. Iván Duque, el presidente, le gana a Petro en una segunda vuelta en el 2018. Y hay varios videos que están circulando justo en estos días donde ellos están diciendo, no, les vamos a hacer la vida imposible en las calles. Por lo que tú decías, ellos creo que lo hablábamos antes de que comenzara el evento, pero cuando ellos gobiernan, ahí ellos están en el poder, entonces no pasa nada, pero si gobiernan los otros, cualquier otro, entonces no dejan gobernar. Y un problema, y esto se vio en el 2019, pero se ve hace muchísimos años en Colombia, que yo siempre he criticado, y es que a mí nunca me ha entrado en la cabeza cómo se ha normalizado y cómo se ha aceptado que un puñado de manifestantes les dé por bloquear una vía, por ejemplo, una vía principal, y nadie dice nada. Y eso se dio pues, durante muchos años en las ciudades, y ahora se está dando a nivel nacional. La ciudad de Cali ha estado básicamente sitiada, al punto que no pueden entrar suministros. Han querido hacer lo mismo en Bogotá. Y ahí el asunto es que, por lo menos desde mi punto de vista, bloquear una vía y no permitir que pasen ambulancias, por ejemplo, se han muerto varios bebés o mujeres embarazadas que no han llegado a la clínica a poder darle a luz a sus hijos por culpa de los bloqueos. Entonces, eso no es una protesta contra un gobierno, eso es un acto de guerra contra toda la población civil y contra millones y millones de inocentes. Entonces, esto se normalizó en Colombia. En el 2019 se vio la primera versión y que era sobre todo, o la fachada, por lo menos era estudiantes universitarios, grupos universitarios, obviamente con vínculos muy fuertes a la izquierda chavista, y ellos exigían más gasto público para la educación. Y uno de los grandes errores de este gobierno, que ha sido muy malo, en mi opinión, fue ceder en el 2019, hacia finales del 2019, y decir, bueno, sí, vamos a gastar más billones de pesos más en la educación, cuando, digamos, acá todos sabemos que el problema de la educación pública en ninguno de esos países es la falta de financiación. Son modelos que no sirven, que dominan sindicatos o que están mal diseñados, y el problema no es la falta de dinero, sino el sistema como tal. Entonces, Duque se dio en ese momento. Entonces ya claramente se vio que era un gobierno muy débil. En el 2020 lo único que sucedió fue que la pandemia interrumpió todo, pero yo estoy seguro que ellos tenían planeado este mismo caos, pero hace un año. Entonces la pandemia interrumpió las protestas y vuelven a surgir este año, también por causa de un error del gobierno que fue la reforma tributaria, pero que curiosamente lo que querían con esa reforma tributaria eran puras políticas de izquierda, o que uno asocia con la izquierda. Entonces, por ejemplo, introdujeron una especie de renta básica con la pandemia, y con la reforma tributaria estaban buscando los recursos para que fuera permanente, para que no fuera temporal, básicamente una renta básica para la mitad de la población. También pues, había impuestos muy altos contra el patrimonio, un impuesto del 2% contra el patrimonio. El que ganara más de 10 millones de pesos, que debe estar entre $2.500 por ahí más o menos hoy, tenía que pagar un impuesto adicional del 10%, una sobretasa del 10% por ganar más que ese nivel. Entonces, realmente era una reforma de izquierda, pero simplemente fue una excusa porque esta gente lo que quería y lo que tenía planeado era incendiar al país. Ahí también están obviamente grupos como las FARC y el ELN. El proceso de paz, supuestamente de paz, que hizo Juan Manuel Santos, el
el anterior presidente fue una farsa absoluta, porque hay miles de hombres de las FARC que todavía están en armas y todavía están haciendo lo que siempre han hecho, excepto que ya no se llaman las FARC, sino las disidencias de las FARC, y mientras tanto ellos tienen, o las antiguas FARC tienen 10 curules gratis en el colegio, en el Congreso, donde nadie los eligió, pero ahí las tienen. Y bueno, lo último que diría también es que, pues, y estamos de acuerdo que esos son los métodos de la izquierda. Yo creo que lo que ellos quieren hacer es causar el máximo caos para ver si pueden tumbar el gobierno. También, obviamente, quieren lo de Chile, quieren una constitución aún más socialista de la que tenemos, porque nuestra constitución de 1991 está repleta de derechos, los supuestos derechos sociales, derechos positivos. Entonces, empieza diciendo que Colombia es un Estado social de derecho. Desde ahí parte a decir derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a todo lo imaginable. Y eso es uno de los problemas que ha habido en los gobiernos que supuestamente no han sido de izquierda, o que incluso supuestamente son de derecha, y la izquierda les dice neoliberales. Lo que han hecho es incrementar una cantidad de subsidios y programas asistencialistas, y es una lógica tan perversa que los mismos partidos de derecha y líderes, inclusive Álvaro Uribe, se jactan de la cantidad de gente que hay recibiendo subsidios de estos programas. Bien, entonces esto ha sido una situación muy, muy dañina, en mi opinión, y todo eso requiere, por supuesto, gasto público, y el problema en Colombia es que el gasto público ha estado completamente descontrolado durante ya varios años, y no es que el recaudo no suba, el recaudo sube, pero el gasto público sube de una manera que es incompatible con el recaudo, que el recaudo, en mi opinión, es suficiente, pero en Colombia se vendió el mito de que no hay suficientes impuestos. Entonces siempre, cada 18 meses se hace una reforma tributaria, que en Colombia es un eufemismo para subir más los impuestos, y obviamente los de siempre son los que clavan, empezando por las empresas, ¿no? Entonces Colombia tiene un régimen de completa inflexibilidad laboral y también de altos impuestos para las empresas, sobre todo si se suman todos. Y también una irresponsabilidad muy grande de la tecnocracia en el gasto público. Entonces, la deuda como porcentaje del PIB en el 2018 estaba en 40%, que en un momento pues estábamos por encima de Argentina, ya había una crisis cambiaria, el peso colombiano es una de las monedas más depreciadas del mundo. Entonces, ellos dicen que no hay inflación, los tecnócratas, pero con una moneda tan depreciada, pues eso es importar inflación y socavar la calidad de vida de todo el país. Y fuera de eso, han sido tan irresponsables que han estado haciendo presupuestos según cálculos de los precios del petróleo para el año siguiente. Entonces, por ejemplo, en este gobierno, que dijo que iba a reducir los impuestos y a reducir el gasto y nunca lo hizo, en el 2019 calcularon el presupuesto para el 2020 con cálculos del precio del petróleo Brent en $67. Entonces, unos meses después, cuando pega la pandemia y el precio del petróleo colapsa y pasa no a 67, sino a $9, el nivel más bajo en muchos años, entonces, por supuesto que eso es un golpe muy fuerte para las finanzas del país y causa una crisis presupuestal, que es lo que tratan de remediar con más impuestos hace unas semanas, y esto es lo que supuestamente desata este caos de las protestas. Pero ahí lo curioso es que esa reforma tributaria la quitaron unos días después de que empezara el paro. También sacaron al ministro que la presentó, y sin embargo todos los días la gente del paro, que son estos sindicatos, igual a los que mencionaba Ana, cambian la razón de ser del paro. Entonces, supuestamente no querían impuestos para una reforma que iba a recaudar 25 billones de pesos. Pero si uno suma lo que cuestan las exigencias del paro, que quieren una renta mínima también, entonces son más de 80 billones. Entonces estamos hablando más o menos de 4 veces lo que no podía recaudar la reforma a la cual ellos se opusieron, pero quieren un gasto público 4 veces mayor. Entonces, esta gente no es lógica, simplemente están causando la máxima cantidad de caos. Y por supuesto hay mucha gente ingenua, sobre todo los estudiantes universitarios, que se están prestando para todo esto. Y también pues tengo que admitir que aunque claramente hay una campaña para desprestigiar al régimen colombiano, al Estado colombiano, están tratando de presentar al presidente como un dictador, cuando más bien lo que es bastante blando. La elección fue en el 2018, en el 2020, en menos de un año, en un año estaremos en las elecciones. Entonces, el asunto con esa gente es que no acepta
principios básicos del liberalismo, no el liberalismo económico, pero digamos liberalismo, democracia liberal o Estado de Derecho, en el sentido de que nos sometemos todos a unas reglas, gana una mayoría, arma un gobierno y la oposición presenta sus propuestas de manera pacífica y espera para armar el gobierno en las próximas elecciones, pero no, ellos no aceptan eso. Entonces ellos lo que quieren es salir una minoría e imponer su voluntad a la fuerza en las calles. Y lamentablemente lo último, ya para terminar, es que pues desafortunadamente sí hay casos, inclusive durante la pandemia se vio mucho de abuso policial y de abuso de la fuerza pública. Y ellos tratan de explotar todo esto y cada caso que surge. Lo que yo creo es que la gran mayoría en Colombia pues sabe distinguir entre algunos casos de abuso policial que tiene que investigarse y tiene que reformarse y se tiene que condenar, pero otra cosa es los muchos policías o miembros de estos escuadrones antimotines que se están defendiendo de estos terroristas urbanos que les están disparando proyectiles, y pues en ese caso de guerra urbana, pues es obvio, y eso es lo que ellos quieren, que haya daños colaterales. Entonces es una situación bastante complicada para el gobierno y veo mucha desinformación o información falsa, manipulada, sobre todo a nivel internacional, y pues por eso también aprecio mucho estos eventos y estas invitaciones y poder trabajar con ustedes, como decía Ana, y poder ayudarnos, porque eso, ellos sí que hacen esto. Entonces, cuando llegó el compatriota de Ana hace unos días, que yo ni siquiera sabía quién era, y es más, pensaba que el apellido se pronunciaba Grabois, pero qué sé yo. Claro, entonces ellos están coordinando todo esto. Yo creo que lo de las brisas bolivarianas no es coincidencia, es decir, Diosdado Cabello lo dijo hace unos años, porque mientras exista un Cuba y mientras exista Venezuela, que ya ahí la gente se está muriendo de hambre por las políticas socialistas, pues si existe un Chile o un país moderadamente exitoso tipo Perú o inclusive Colombia, pero que yo ni siquiera pondría en ese nivel, pues son inaceptables. Entonces ellos tienen que destruir los casos de éxito y es lo que creo que están haciendo. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, muy importante todo lo que mencionas y sobre todo porque pues muchos países de Latinoamérica pues desconocemos el trasfondo de lo que está sucediendo en Colombia y como bien dices, hay mucha desinformación y es importante tener el contexto completo, ¿no? Y bueno, para continuar ahorita con nuestro siguiente ponente, nada más los invito a las dudas que tengan o preguntas que quieran hacerles a nuestros participantes, por favor déjenlas ahí en el chat de live, porque pues sus preguntas las estaremos al final, las vamos a estar exponiendo, entonces dejen las dudas que tengan y con mucho gusto pues las vamos a estar compartiendo. Y pues ahora vámonos hasta España con un grande también, un grande que defiende la libertad como es Juan Pina, y pues él nos hablará sobre el avance de la izquierda en América y el triunfo de Ayuso en España. Muchas gracias, Juan, y adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Partido Libertario de Argentina y a nuestro anfitrión, el Partido Libertario MX de México, por esta invitación. Esta invitación que es muy interesante porque se me pide que contraponga lo que es pues esta evolución terrible que estamos viendo en América Latina, con unos avances enormes del populismo, de lo que yo llamo el social populismo, es decir, el populismo de extrema izquierda en varios de los países, los incidentes de Colombia que nos acaba de explicar Daniel, de la situación tremenda de Chile ya desde hace pues cerca de 2 años, y muchos otros, e incluso pues estamos viendo cómo tenemos la amenaza en estos momentos de un avance del populismo en Perú. El próximo 6 de junio, si no recuerdo mal, es la segunda vuelta de las elecciones peruanas, y estamos viendo también cómo en un país como El Salvador, pues el gobierno también ultra populista ya se ha saltado todos los tapones y ya está en posiciones incluso pues de que el Parlamento destituya a las principales cortes de justicia del país,
bueno, el típico conflicto institucional entre los poderes del Estado, que al final lo que denota es una supresión de la separación de poderes liberal clásica y una supresión de la independencia judicial. Entonces, bueno, sí, lo que se me pide es que haga un poco una contraposición entre todo ese mala evolución que se está produciendo en América Latina y el fenómeno que tal vez, por eso se me pide, se ve como esperanzador de lo sucedido aquí concretamente en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, con las elecciones del pasado día 4, hace apenas pues tres semanas. Y la verdad es que, bueno, lo primero que tengo que decir respecto a esto es que en las elecciones a la Asamblea de Madrid no ha ganado el liberalismo, ni mucho menos el libertarismo, por supuesto. De hecho, el Partido Libertario pues, ha tenido nuevamente un resultado acorde a sus posibilidades económicas, un resultado de continuar en la extraparlamentariedad. Quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular y conviene explicar lo que es el Partido Popular porque seguramente desde la otra orilla del Atlántico se pueda ver con cierta distorsión. El Partido Popular es lo que los politólogos conocen como un partido catch-all, un partido atrapa-todo. Para que la audiencia latinoamericana se haga una idea precisa de lo que es el Partido Popular, debo recordar que conviven dentro de ese partido tendencias, facciones o familias como la socialdemócrata, minoritaria, representada, por ejemplo, por la exministra y ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados, de la Cámara de Diputados, Celia Villalobos, el centrismo, ya que el Partido Popular absorbió un partido de centro político, el CDS, la democracia cristiana, porque también absorbió el antiguo Partido Demócrata Popular, democristiano, los restos del nacionalismo más ultraconservador, nostálgico del régimen anterior del general Franco, de los cuales una parte en los últimos años se han marchado del Partido Popular para fundar Vox, pero otra parte continúa dentro. Y, por supuesto, también, pues sí, algunos liberales, porque el Partido Popular también absorbió hace pues como unos 30 años a uno de los partidos liberales que hubo durante nuestra transición política. Así pues, como vemos, el Partido Popular es una mezcla, es un totum revolutum ideológico, donde siempre hay pues, choques muy soterrados entre las diferentes facciones. Hay que recordar que el Partido Popular no es, ni ha sido nunca, miembro de la Internacional Liberal ni del Grupo Liberal del Parlamento Europeo. Siempre ha sido y sigue siendo miembro de la familia internacional de partidos democristianos, que además cambió de nombre a propuesta del Partido Popular Español y pasó de ser la Internacional Demócrata Cristiana a ser actualmente la Internacional Demócrata de Centro. ¿Por qué? Pues porque al Partido Popular Español le molestan las etiquetas políticas, le sobran. Como digo, es un partido atrapa todo, cuya máxima aspiración es ser la fuerza hegemónica, o mejor aún, si puede ser la fuerza única, de todo aquello que no sea centro-izquierda o extrema izquierda. Ese modelo podía funcionar en épocas anteriores. En la actualidad, con una diversificación y pluralización del mapa de partidos en España, yo creo que es un modelo que deberían, como mínimo, revisar y replantearse. Pero bueno, dentro de ese marco general, es verdad que la sucursal madrileña, digamos que el capítulo madrileño del Partido Popular se caracteriza por tener un porcentaje algo mayor de, yo diría, liberal conservadores, en comparación con el Partido Popular de otras regiones. Es verdad también que hay algunos dirigentes políticos dentro del PP madrileño que sí tienen una trayectoria liberal bastante clara, liberal moderada, y personalmente yo destacaría en particular a uno de ellos, a Javier Fernández Lasqueti, que ha sido consejero, es decir, ministro regional de Sanidad hace años y actualmente de Hacienda. Pero bueno, el que haya personas como él, con unos planteamientos y con una ejecutoria francamente muy encomiable, no quiere decir que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su conjunto sea un gobierno puramente liberal, ni mucho menos. Incluso en lo económico me consta que los esfuerzos de Javier Fernández Lasqueti son enormes, pero la realidad es que no se ha producido una bajada de impuestos sustancial y lo que se promete para los próximos años es apenas pues, bajar medio punto cada año, medio punto porcentual cada año el impuesto sobre la renta. Es prácticamente, bueno, muy poco.
Y, por ejemplo, no se ha reducido todavía el impuesto de sucesiones para los herederos indirectos. Hay diferentes impuestos regionales de la Comunidad de Madrid que podrían eliminarse y que no se han eliminado, bueno, etc. A pesar de todo esto, creo que también es de justicia reconocer que Madrid es la comunidad autónoma, es decir, la región, la provincia o el estado, en la terminología de otros países, con menor grado de exacción fiscal. Este pasado año superó en este dato positivo al País Vasco, en el índice que compara cada año la fiscalidad de nuestras 17 regiones y que elabora nuestra fundación, la Fundación para el Avance de la Libertad. Pero bueno, la verdad es que todavía queda un camino muy largo para poder considerar que las políticas económicas o fiscales de la región madrileña sean realmente liberales. Al final, solamente hay unos 25 puntos sobre 100 de diferencia entre la mejor región fiscalmente, que es Madrid, y la peor, que en estos momentos, lamentablemente, es Cataluña. 25 puntos sobre la parte de fiscalidad que manejan las regiones, que es realmente muy pequeña porque nuestro grado de autonomía económica y fiscal por parte de los territorios es muy baja, mucho más baja que la que pueda darse en países realmente federales. Nosotros no lo somos. Somos un país con una cierta descentralización territorial muy escasa, en mi opinión, en general de los libertarios, pero no somos realmente un país plenamente federal. Entonces, bueno, es verdad que también los gobiernos regionales no pueden hacer todo lo que quisieran y ahí hay que reconocerle a Javier Fernández Lasquet y también a la presidenta Díaz Ayuso pues estar manteniendo un poco la bandera de la autonomía fiscal por parte de los territorios, defendiendo la de ellos, defendiendo la de Madrid, en un momento en la que la izquierda en el poder a nivel nacional, el gobierno de Pedro Sánchez, esa coalición del Partido Socialista con la extrema izquierda de Podemos, está intentando eliminar incluso esa pequeña autonomía fiscal de los territorios para tratar como de recentralizarlo y, por ejemplo, de imponer a todas las regiones un mayor impuesto a las herencias, lo que aquí llamamos el impuesto a la muerte, y bueno, pues unas políticas de mayor recaudación todavía de la que tienen. Yo desde aquí trasladaría un saludo muy afectuoso a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, con todo mi apoyo para que siga luchando por esas tibias y tímidas rebajas fiscales. Ojalá que lo consiga. Y sé que no es una lucha que tenga que librar solamente con sus rivales políticos de otros grupos de la Asamblea, sino que también es una lucha interna dentro del Partido Popular, aunque él probablemente lo tendría que negar. Porque, como digo, es un partido donde convive con infinidad de colectivistas, de diferentes facciones colectivistas, que desconfían de las medidas económicas liberales, que incluso temen la factura electoral, que creen que esas medidas les puede llegar a pasar en las urnas. Y luego hay mucho mito realmente sobre lo que nos jugábamos el 4 de mayo. Se hablaba de que solo había dos opciones, o un gobierno de la izquierda moderada en coalición con la extrema izquierda, o un gobierno de la derecha moderada en coalición con la extrema derecha. Y a mí me parece sorprendente, realmente sorprendente, que nadie se planteara lo que en países como Alemania u otros ha sido habitual muchas veces, que es una große Koalition, como dicen los alemanes, una gran coalición para que gobiernen los moderados, evitando el chantaje de cualquiera de los dos extremos como parte de una coalición. Aquí se utiliza una expresión que es el cordón sanitario, y se habla de aplicarle el cordón sanitario a la extrema izquierda por parte del PSOE, que no lo ha hecho. Se habla también de que el Partido Popular aplique ese cordón sanitario a la extrema derecha, al partido Vox, que tampoco parece que lo esté haciendo ni que lo quiera hacer. Y que, sin embargo, en Europa muchas veces ha sido muy necesario. Hay que recordar que durante décadas en Italia gobernó lo que se llamaba el pentapartito, una coalición de 5 partidos políticos solamente para que el Partido Comunista no formara parte del gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez debería recordar esto y emular aquella política italiana. O en Alemania, en varias ocasiones, ha habido una gran coalición, una große Koalition, entre pues los socialdemócratas del centro izquierda moderado y los demócratas cristianos del centro derecha moderado, para evitar que cualquiera de ellos se viera condicionado por un partido extremista, autoritario, de los extremos del espectro político convencional. Pero claro, plantear todo esto en un país latino, como es el mío, como son también los vuestros, pues parece un poco política ficción.
Yo a veces lo decía en algunas conversaciones con algunas personas y bien, te miran como a un extraterrestre. España, por desgracia, se ha vuelto a deslizar muy peligrosamente hacia un frentismo social muy visceral en el que parece que es obligado tomar partido de una manera ciega por un bando, tenga lo que tenga dentro de ese bando y sin cuestionar la diversidad de ese bando, dando por bueno todo lo que haya en el bando, porque el gran enemigo es el otro bando, que es el demonio. La verdad es que es muy preocupante que la política, sobre todo en regímenes de tipo parlamentarista, como son los europeos, se deslice por esa pendiente tan peligrosa. Bueno, al final, a pesar de todo, el resultado de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, pues quizá ha sido uno de los menos malos dentro de los posibles. A mí, evidentemente, como libertario, me habría encantado que mi compañera Gloria Rodríguez, cabeza de lista del Partido Libertario en las elecciones a la Asamblea de Madrid, hubiera obtenido representación. Lamentablemente no ha podido ser. Las fuerzas económicas exiguas del Partido Libertario Español pues no lo han hecho posible, a pesar de que ha realizado una magnífica campaña, ha dado a conocer muchísimo el Partido Libertario, se han incorporado infinidad de nuevos colegas, como decimos aquí, de nuevos compañeros a nuestra formación política gracias a esa campaña, pero bueno, ya sabíamos que en las circunstancias económicas y políticas actuales el Partido Libertario de momento está en una situación de extraparlamentariedad, no ha podido ser. Pero bueno, dentro de las opciones existentes, como digo, el resultado quizá ha sido uno de los menos malos que cabía esperar. Por un lado, ha servido para terminar con la carrera política de alguien tan peligroso y tan tóxico como es Pablo Iglesias, un viejo conocido de los latinoamericanos, por desgracia, sobre todo en Venezuela. Por otro lado, se ha evitado por los pelos que la extrema derecha nacional populista, nuestro otro enemigo, nuestro otro grandísimo peligro en estos momentos del partido Vox, obtuviera la fuerza suficiente como para exigir puestos en el gobierno. Afortunadamente ese peligro se ha conjurado. Han crecido un poquito, muy poco en porcentaje de voto, pero han quedado fuera de cualquier posibilidad de cogobernar, afortunadamente. Y, por último, se ha evitado también que la extrema izquierda, no solamente Podemos, sino también el otro partido mucho más grande de la extrema izquierda en Madrid, que se llama Más Madrid, pues hubieran podido cogobernar. Porque además, en el caso de cogobernar, habrían tenido un peso fortísimo en el posible gobierno de coalición de izquierdas, porque la izquierda moderada, el Partido Socialista convencional, ha salido extraordinariamente debilitada. Por lo tanto, ha habido tres factores positivos en el resultado final de estas elecciones. Es de lamentar, sin embargo, en mi opinión, que haya desaparecido del Parlamento regional cualquier partido intermedio que pudiera en un momento dado articular acuerdos transversales entre los bloques ideológicos, como hay en toda Europa. En toda Europa lo normal es que haya algún partido liberal, normalmente, por ejemplo el FDP en Alemania, que es un histórico, y otros partidos liberales moderados, pero bueno, que están ahí y que sirven muchas veces pues para conseguir aportar un poco de sentido común, moderar a los extremos, realizar esos acuerdos transversales sumando a democristianos y a socialdemócratas para que de alguna manera pues las cosas no queden bajo el control de los extremistas. Bueno, eso ha desaparecido, existía en el Parlamento madrileño, era un partido bastante mediocre, pero bueno, ahí estaban, incluso formaban parte del gobierno anterior, y ha desaparecido porque, como digo, el país entero, y Madrid en concreto, se están deslizando al frentismo, a esta terrible dicotomía en la que se ha instalado la política española, donde parece que todo tiene que ser o blanco o negro, o noche o día, o izquierda o derecha. Y cabe recordar que la realidad política, cualquier realidad política en cualquier país, es una realidad compleja. Y los problemas complejos requieren soluciones complejas. Este simplismo ramplón al que hoy tratan de conducirnos los dos populismos, el socialpopulismo de la extrema izquierda y el nacionalpopulismo de la extrema derecha, es una receta segura para el fracaso social, para el fracaso de la convivencia, para el fin de la concordia, para la persecución de cualquier tipo de disidencia, para el señalamiento como hereje de cualquiera que no sea suficientemente nacionalpopulista o suficientemente socialpopulista. Y yo creo que es un error político, es un error social, es incluso un error cultural.
Y es un error que aquí en Europa, además, pues lo conocemos muy bien, porque ya lo vivimos hace casi un siglo y parece que una buena parte de los europeos y de los españoles lo hayan olvidado o, no sé, estén deseando que se repita. Entonces, bueno, ese contrapunto entre el avance de la izquierda latinoamericana y el avance de Ayuso en Madrid, yo creo que es un contrapunto en realidad bastante ilusorio. Lo que sí hay es un avance del populismo, de ambos tipos de populismo, con estética de izquierdas, con estética de derechas, con estéticas mezcladas, como el candidato peruano, como Bukele de alguna manera en El Salvador. Estamos viendo situaciones tremendas como la que nos explicaba antes Daniel. Aquí en Europa tenemos ya 2 países de la Unión Europea, Hungría y Polonia, un tercero, Eslovenia, que está ahí, en una situación casi parecida, inminente, donde lo que estamos viendo es el otro tipo de populismo, un populismo extraordinariamente peligroso, que cursa con un corporativismo mercantilista, con un crony capitalism a nivel económico en torno a la oligarquía de poder de los partidos hegemónicos de gobierno populista, muy preocupante, países donde se expulsa universidades, caso de Hungría, países donde se está incluso discriminando fiscalmente a las personas por sexo y dentro de las mujeres se las está discriminando por la cantidad de hijos que tengan y barbaridades por el estilo. Bueno, en fin, yo creo que no hay una gran diferencia entre el populismo de extrema derecha que vemos hoy en Hungría y Polonia o el de extrema izquierda que vimos hace unos pocos años en Grecia. Estamos en una situación similar y en América Latina estamos viendo cómo se están mezclando algunos elementos, algunos ingredientes del populismo de un extremo con el del otro. Fenómeno que ya hemos visto en el pasado y que está ocurriendo nuevamente. Entonces yo creo que al final todo es lo mismo. Los enemigos de la libertad son los mismos, se pueden revestir de ropajes, de estéticas, de etiquetas y de maneras, de formas distintas, pero al final lo que estamos viviendo en todo el mundo es la fatiga de esta democracia colectivista, de esta democracia cada vez más paternalista, más insidiosa, más entrometida, de más altos impuestos. Esta democracia que yo siempre digo que nos dieron el cambiazo, que es una expresión que supongo que a lo mejor utilizáis también en vuestros países. Nos dieron el cambiazo después de la Segunda Guerra Mundial, porque no se restauró la democracia liberal pura, westminsteriana, del periodo de entreguerras, sino que lo que se instauró fue algo un poco diferente, que fue la socialdemocracia. No ya la democracia, sino la socialdemocracia. Y eso empezó a crecer y ha ido creciendo como una bola de nieve y ahora mismo pues tenemos una injerencia del Estado democrático en las vidas de la gente, en la economía y en todo, que verdaderamente pues es bastante insoportable y que promete muchísimo y después cuando viene un ciclo económico adverso, no puede cumplir con lo prometido y entonces el descontento empieza a generar extremismos de extrema izquierda y de extrema derecha, populismos. Entonces, claro, esa fatiga de la democracia liberal no puede resolverse con el retorno a los autoritarismos de extrema izquierda o de extrema derecha que ya fracasaron hace 100 años, que causaron decenas y decenas de millones de muertos, un dolor terrible, la destrucción de este continente, por ejemplo, sino que tendríamos que caminar en la dirección opuesta. De la socialdemocracia tenemos que ir hacia mucho menos Estado y mucha más libertad. De la socialdemocracia tenemos que caminar hacia la restauración del liberalismo y no quedarnos ahí, sino ir hacia el libertarismo. En vez de eso, nuestras sociedades, a ambos lados del Atlántico, lo que están haciendo es buscar soluciones del pasado y tratar de restaurarlas o de apoyar su resurgimiento. Es un error inmenso. Pero yo creo que el futuro, en un plazo un poco más largo, nos va a ser favorable a los libertarios de una manera o de otra, porque la revolución digital está de nuestro lado, porque la globalización no solo económica, sino también cultural, también está de nuestro lado, y porque además estas soluciones del socialpopulismo de la extrema izquierda y del nacionalpopulismo de la extrema derecha ya se han practicado, no han servido, no van a ser útiles esta vez tampoco, y cuando también caigan y cuando también se vea que no funcionan, ¿qué queda? Pues queda nada más el libertarismo, el caminar hacia menos Estado, el ir incluso hacia modelos pues más
cercanos a lo que algún día pudiera ser un anarcocapitalismo o como mínimo pues unas posiciones profundamente libertarias. Y yo creo que esa es la gran batalla política que todos tenemos que dar para conseguir que eso sea así y que no nos quedemos ni anclados en la socialdemocracia que no funciona, ni por supuesto recuperando modelos de hace 90 años que tanto daño causaron en ambos lados y que tampoco funcionaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. De verdad que, como siempre, un gusto escuchar y todo lo que nos compartes. Bastante interesante se ha puesto esta charla hasta ahora y pues el mensaje es claro, la importancia de por qué deben de existir estas opciones libertarias, ¿no? Para que pueda dar frente a esta izquierda estatista o esta derecha moralista, pues siempre recordar que existe la opción libertaria, ¿no? Muchas gracias, Juan. Y pues continuamos con nuestro siguiente invitado. Es una ponencia a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Hablar sobre las amenazas a las libertades en las Américas, el castrochavismo como humanizado transnacional. Adelante, Carlos, y bienvenido. Creo que no lo veo. Igual, en lo que se conecta Carlos, me gustaría mencionarles sobre, pues precisamente continuando con estos eventos para promover las ideas de la libertad. El día de hoy vamos a tener también otro evento aquí por parte de Partido Libertario en punto de las 7 de la noche. Sería el tema ¿qué significa un Estado limitado? Con el doctor Sergio Negrete Cárdenas, experto en economía. Lo pueden encontrar como @econocafka. Entonces, no se lo pierdan y posteriormente a eso andamos imparables con eventos. Esto es buenísimo para poder seguir difundiendo las ideas de la libertad. Posterior a eso, aparte de la fecha, el miércoles 2 de junio, tenemos los libertarios deberían entrar a la actividad partidista, Si en este caso tendríamos invitados a referentes como Antonella Martín y Jorge Triana de México, además de otros más invitados, así que vayan apartando las fechas y hoy no se pierdan en punto de las 7, también aquí por Partido X, el siguiente evento que tendremos. Y bueno, no sé si por ahí ya está listo nuestro siguiente ponente, porque no lo veo. Me parece que está, si no, me parece que está pidiéndote entrar, Majo. A ver, vamos a ver si le pueden dar el acceso, porque sí, creo que no está conectado, no lo veo aquí en el panel. Y pues bueno, espero que estén disfrutando mucho esta conferencia, chicos, todos los que nos están escuchando, vayan dando sus preguntas, sus comentarios, ya por ahí vi varias preguntas muy interesantes, sobre todo la gente que todavía no conoce mucho acerca del tema libertario, creo que hay mucha gente que todavía tiene dudas de cómo se resolverían varios problemas actuales con políticas libertarias, entonces tengan la confianza de preguntar, porque finalmente es así como podemos tener mayor conocimiento y sobre todo generar argumentos al momento de debatir con personas que defienden ideologías pues ya gastadas y que no han funcionado, como este tema de izquierda o este tema de derecha. Existe otra opción y es la de la libertad, así que ustedes pregunten. Y no sé, a ver, confírmenme si ya pudo ingresar nuestro siguiente ponente, Carlos. Si no, igual, Juan, y en lo que entra Carlos, me gustaría que les dejaras un mensaje a la gente de Latinoamérica sobre el tema que decías y de invitarlos a que participen en los partidos libertarios que ya existen en sus países. Si fueras tan amable, Juan. Bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces los libertarios, igual que los liberales clásicos, suelen tener un desprecio considerable, un desprecio, yo diría que un poco elitista, un desprecio intelectual hacia la política de partidos. Y suelen pensar que nuestra batalla es otra, que nuestra batalla tiene que darse mediante la escritura, por ejemplo, de columnas, de artículos en los medios de comunicación o mediante la impartición de clases y de charlas en las universidades,
movernos en el mundo académico, también en el mundo de los think tanks, realizando estudios, informes, etcétera. Pero, sin embargo, yo creo que todo eso es, por supuesto, es muy necesario, pero que también es extremadamente necesario no regalarle a nuestros enemigos la batalla de la política. Es decir, si nosotros no estamos en política, hay una frase por ahí, bastante, que aquí la he oído muchas veces, que dice que si tú no quieres hacer política, la política te la van a hacer a ti. Alguien te va a hacer la política a ti si tú no participas en ella. Entonces, bueno, yo entiendo que para muchos liberales y libertarios pues les pueda resultar algo rechazable, les pueda disgustar mucho de lo que ven en la política, porque al final la política pues es para gobernar la polis, de ahí viene el nombre, y la polis pues es el Estado, y el Estado no nos gusta a los libertarios ni a los liberales. Entonces, a veces hasta puede parecer una contradicción en términos, el decir, bueno, voy a tratar de hacer política para combatir al Estado. Nosotros aquí en el Partido Libertario de España, hace ya años, una de nuestras campañas electorales llevaba como eslogan la contrapolítica, precisamente para tratar de animar a la gente a comprender que lo que hacemos es una antipolítica o una política de la no política, una política para menos polis, para menos Estado, ¿no? Pero bueno, claro. Yo creo que la necesidad está ahí. Es importante participar también en la actividad política, y la mejor manera de hacerlo, a mi juicio, es mediante partidos expresamente o específicamente libertarios, porque ya vemos que los partidos convencionales, los partidos colectivistas, generalmente tienen otro tipo de prioridades, aspiran a llegar al gobierno no tanto a la representación parlamentaria, sino a participar en la gestión, y a partir de ahí pues ya dejan de ser muy habitualmente, pierden esa pureza que creo que nos debe caracterizar a los liberales y a los libertarios en cuanto a hacer avanzar nuestra agenda. Es decir, para otros la política es la manera de llegar al poder y después hacer con él lo que quieran. Para nosotros la política realmente es una manera de conseguir convencer a la sociedad de que impulse nuestros planteamientos, y a lo mejor van a ser otros quienes ejecuten después ese impulso, pero está bien que estemos ahí para impulsarlo. Muchas gracias, Juan. Oye, aprovechando de que ya estamos aquí, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos varias preguntas muy buenas, y me gustaría comenzar con, precisamente aunado al tema que mencionabas, la pregunta de Marcio Pérez. Pregunta, ¿hacia dónde creen que va el libertarismo en el futuro y cuáles son las estrategias para que el movimiento crezca políticamente? ¿Quién le gustaría contestarle a Marcio? No sé, Ana, Daniel o tú, Juan. ¿Quién gusta contestarle a la pregunta? Si no la escucharon, la repito. ¿Hacia dónde creen que va el libertarismo en el futuro y cuáles son las estrategias para que el movimiento crezca políticamente? Listo. Principalmente, la estrategia principal es justamente esto que estamos haciendo, hacer ver que cuanto más Estado presente, como dicen acá en Argentina, menos libertades tenemos. Cuanto más uno le deja al Estado que haga lo que uno prácticamente puede hacer por sí mismo, menos libres somos. Y que además, como bien dice Javier Milei, el Estado es ese malvado, él dice otras palabras, pero el Estado es ese malvado que te quiebra las piernas para darte las muletas sin que le digas gracias. Entonces, eso es principalmente lo que los movimientos libertarios estamos tratando de hacer, creo, en todos los países, tanto de América como de Europa, tratando de explicar esto, que no es como la vendieron hasta ahora, que es una gran mentira, que el Estado es como un padre que nos cuida, nos educa, nos alimenta y todo, porque justamente nosotros somos seres humanos grandes, pensantes y responsables, y vamos a defender siempre nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad, porque es la única manera de crecer. La prueba más cabal de esto es que Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas. 400 millones de personas. Y hay 70% de niños pobres en Argentina. 7 de cada 10 niños ahora con la pandemia, antes de la pandemia eran 5,
casi 6, ahora son más de 7 de cada 10 niños, tienen hambre en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. ¿Por qué? Porque el Estado se queda con el 80% de la renta de lo que se produce en el país. Y en general entre el 60 y el 80%. Entonces, no queda resto para generar trabajo, no queda resto para generar riqueza para que el país crezca. El país está estancado y lo único que crece es el Estado y los únicos que comen y que se enriquecen son los políticos. Entonces, esa es principalmente la estrategia de los partidos libertarios, de mostrarle a la gente, abrirle los ojos que cuanto más Estado hay, son más cargos, más funcionarios, más ñoquis, como decimos nosotros, porque solo pasan a cobrar el día 29 de cada mes y el resto del mes no hacen nada, más estructura que no sirve para nada, y eso significa menos dinero en el bolsillo de las personas, menos capacidad de generar trabajo y, por supuesto, más pobreza. Y esto, más estancamiento. Acá decimos que progresismo es a progreso lo que un carterista es a cartera, porque realmente si hay algo que frena el progreso es el progresismo. Muchas gracias, Ana. Y pues, continuando con las preguntas y respuestas, tenemos otra pregunta y esta me gustaría hacérsela a Daniel. Aquí preguntan, la mayoría de los gobiernos del mundo la pandemia para imponer más Estado y atacar más libertades individuales. La gente se dio por miedo y por creer que el gobierno es quien tiene el poder máximo para cuidarnos. ¿De qué forma se puede hacer entender a la gente de que no es así? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque a mí algo que me sorprendió durante la pandemia, al inicio de la pandemia, bueno, yo siempre sabía que en Colombia había mucho estatismo y de cierta manera, pues es paradójico, porque en Colombia todo el mundo sabe que el Estado no funciona, no sirve para nada, y sin embargo, cuando surge un problema, hay una demanda de más Estado, que haya más Estado. Pero a mí me sorprendió el grado en que, digamos, los que nos oponíamos a las cuarentenas éramos realmente un puñado de personas, y en ese momento lo que se pedía era enciérrenos, no deje salir a nadie de la casa, era un pánico colectivo, pero un pánico que iba dirigido hacia el estatismo, exigir renunciar completamente a las libertades. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, pues lo han dicho varios autores y lo dicen varias personas en este tipo de foros, y es que pues el ser humano, dada su evolución y decenas de miles de años anteriores al periodo actual, pues se desarrollaron tendencias muy colectivistas de manada, y pues tristemente las ideas liberales son contraintuitivas. Es decir, eso es lo que a mí me llama la atención, y por eso me parecen interesantes que, digamos, la mejor manera de alimentar a una población o a, digamos, una ciudad entera no es con una junta de planificación central, sino simplemente dejando que el mercado se ocupe de que cada cual salga y consiga su propio almuerzo, y algunos lo venden y los otros lo compran, y otros cocinan en su casa pero compran la comida y los ingredientes, y ahí no hay ningún tipo de planificación. Pero el instinto muchas veces humano es hacia un sistema muy jerárquico y centralizado. Entonces, pues en ese sentido sí me parece que es clave el sistema de educación, y uno de los problemas que hay en Colombia, que creo que se replica en muchos de nuestros países, por lo menos en la región, es que la educación pública está completamente controlada por un sindicato que es abiertamente socialista, y eso se permitió y fue un error, y ahora estamos viendo las consecuencias de que muchos de estos jóvenes que están saliendo a la calle están completamente indoctrinados, piensan que hay un sistema neoliberal que los está perjudicando, cuando si en Colombia la libertad económica es mínima, por eso
el país está alrededor del puesto 100 constantemente en el índice de libertad económica del Instituto Fraser, entonces la verdad es que es muy precaria la libertad económica. Entonces, en ese sentido, creo que sí, pues entiendo lo que decía Juan y lo comparto. De hecho, yo he participado en política, soy el fundador del movimiento libertario en Colombia, pero me parece que en últimas, y eso lo experimentamos quienes participamos en política, y es que el político, ya cuando uno llega al nivel de participar en unas elecciones, el electorado ya tiene ciertos prejuicios y ciertos sesgos, y creo que en gran parte viene la educación y la cultura, bueno, lo que decía Ana de la batalla cultural. Entonces, por más importante que sea la política, creo que también la educación de explicar conceptos básicos de económica, inclusive de finanzas personales, que puede ser más concreto y más importante para mucha gente, sobre todo a nivel masivo, y me parece que una vez uno explica esas cosas, pues es fácil entender por qué no es buena idea darle plata al Estado o darles plata a los políticos, pero ese trabajo previo creo que tiene que existir, o por lo menos tiene que ir de la mano con la participación política. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Espero que por ahí haya quedado resuelta la duda, la pregunta que nos estaban haciendo. Mencionar antes de ir con la última pregunta que por cuestiones de conexión de red, Carlos Sánchez Berzaín no pudo conectarse, pero pues esperemos que lo podamos tener en una próxima conferencia. Y pues bueno, vamos a hacer una pregunta que yo creo que se la vamos a dirigir al buen Juan Pina, porque es una pregunta controversial. Por acá en México tenemos una grave situación al respecto del crimen organizado, del narcotráfico y todo esto, y la guerra contra las drogas y toda esta cuestión. Y pues la pregunta que nos hace Cristian Leonardo Delgado nos pregunta, ¿qué opinan de despenalizar las drogas y el porte de armas? Bueno, yo creo que es uno de los temas en los que existe un gran consenso de todos los libertarios, quizá no de todos los liberales clásicos, pero sí ya creo que de la gran mayoría de ellos, y desde luego de los libertarios, y es una posición 100% favorable a la despenalización de todas las sustancias y también del porte de armas, las dos cosas. ¿Y por qué? Bueno, en cuanto al porte de armas es evidente, cuando el monopolio de las armas lo tiene el Estado, las armas están en las peores manos posibles, que es en las manos de los cuerpos policiales, que muchas veces van a actuar con rigor y con toda la honradez del mundo, pero también en muchas ocasiones es fácil que puedan corromperse porque están insertos en la estructura de poder del Estado, y sobre todo van a estar en manos de los criminales, que son los que tienen acceso al mercado negro de armas. En el caso de, y bueno, además, cada vez que, por lo menos los medios de comunicación en España, no sé si también en América Latina, cada vez que hay el típico tiroteo, el típico incidente de armas, de mal uso de armas, pues por ejemplo de algún loco que entra en un centro comercial en Estados Unidos, mata a 20 personas, inmediatamente todos los medios estatistas en España salen diciendo que prácticamente aquello es la ley de la jungla, que es un desastre, que hay que prohibirlo, etcétera. Claro, de lo que nunca se habla es de cuántas muertes evita el hecho de que haya personas armadas que en un momento determinado pueden utilizar el arma para desarmar a otra persona, o pueden utilizarla pues, para disparar al aire, conseguir que una situación de riesgo desaparezca o quede controlada, o en el peor de los casos incluso puedan abatir a un criminal que habría cometido una masacre. Por lo tanto, yo creo que es de sentido común pensar que no tenemos una obligación de delegar el 100% de nuestra seguridad y de nuestra autodefensa en el Estado, sino que tenemos derecho a poder defender nuestra vida, nuestra propiedad, nuestra libertad y a nuestras familias mediante la tenencia, no digo de un tanque o de un bazooka, pero por lo menos de armas de fuego del calibre adecuado, al menos para la autodefensa, para la defensa del hogar. En cuanto a las drogas, bueno, creo que también es evidente que el narcotráfico es el negocio más lucrativo del mundo, y lo es por la prohibición.
sin la prohibición no lo sería de ninguna manera. Sería uno de tantos negocios de producción agrícola y exportación y después en otros países pues de procesamiento y venta minorista de un producto pernicioso, de un producto nocivo, pero como tantos otros productos nocivos son perfectamente legales y se consumen en todos nuestros países. Yo creo que ya no tiene sentido, es decir, ya han pasado tantas décadas y se ha visto que la guerra antidrogas es una guerra absolutamente fracasada, que verdaderamente es increíble que a estas alturas todavía los estados, ese cártel de estados, de 193 estados en el mundo, siga oponiéndose a algo que ya incluso el gran grupo de expresidentes latinoamericanos y españoles hace ya años que incluso figuras como Felipe González y como varios expresidentes de diferentes países latinoamericanos, Vicente Fox creo que estaba entre ellos, por ejemplo, pues ya dijeron bueno, pues que había sido un error y que hay que caminar hacia la despenalización, pero de eso ya han pasado como 10 o 15 años más y aquí no ocurre absolutamente nada. Sigue habiendo una cerrazón a la legalización porque verdaderamente lo que sucede pues es que es un negocio muy lucrativo, que seguramente de él llegan réditos de una manera o de otra a quienes nos gobiernan y solamente por eso continúa este negocio terrible. Porque los estados son, como siempre, los que están detrás de casi todos los problemas que tenemos y en este caso están detrás de la continuidad del narcotráfico al que benefician mediante la continuidad de la prohibición. Perfecto, Juan. Pues contestada ahí la pregunta controversial, pero contestada como se debe, ser claro y muy específica. Y pues bueno, esperando la recta final de este programa, de esta conferencia, pero no sin antes tener el cierre también súper importante por parte de nuestro compañero Carlos Vargas. Él nos va a hacer una breve conclusión y pues te dejo el micrófono, estimado Charlie. Bueno, pues muchas gracias, Majo. Gracias a Juan, Daniel, Ana. La verdad es que suena creo que difícil de asimilar ver tantas similitudes en nuestros países, más allá de que Juan esté del otro lado del océano. Pero desde México podemos entender lo que está viviendo Argentina. Desde México podemos entender lo que está viviendo Colombia, lo que vive Chile. Porque estamos viendo las mismas señales que en su momento ustedes vieron. Con la llegada de este nuevo régimen que busca una supuesta transformación, lo único que está transformando es un país medianamente funcional a un país que se va a destruir. Y lo estamos viendo. Este 6 de junio nosotros tenemos la oportunidad de ponerle un alto, ya que tenemos elecciones legislativas, toda la Cámara de Diputados, lo que sería la Cámara Baja en algunos otros países, pues bueno, se va a renovar y ahí hay una oportunidad para detener este movimiento que como ya se ha mencionado, se nutre pues de lo que se ha dejado de hacer por los gobiernos que estuvieron antes. Nosotros tuvimos 20 años de una transición, después de venir 70 años de una llamada por Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta de un único país. Después de 70 años vienen grupos o políticos de oposición a una supuesta transición, y pues bueno, son similares a lo mejor a lo que se ve con Duque, lo que se ve o lo que se vio con Macri, o sea, políticos tibios que en vez de entrarle a la oportunidad histórica de cambiar, deciden dejar las cosas. Y la inexperiencia pues hace que se les salga de control, que la corrupción se incremente y llegan tipos mesiánicos como el que tenemos ahora con Andrés Manuel López Obrador, basado en toda esta retórica sin fundamentos, ¿no? El típico populismo que crea enemigos imaginarios, que propone soluciones mágicas en donde el cómo llegar nunca se sabe.
porque obviamente los objetivos son objetivos altos, es como lanzar flechas al sol, nunca vas a llegar, pero la gente seguirá creyendo que es posible. Entonces este día 6 de junio tenemos esa oportunidad, pero como mexicanos entendemos que aquí sí, a diferencia de lo que ya nos compartió Juan en España el 4 de mayo, aquí solo tenemos dos opciones. O votar por los legislativos de Morena, que es el grupo o el partido afín al presidente, y otros partidos satélites, o votar por una alianza de los partidos de la transición. O sea, estamos en una situación, yo creo, tan compleja como lo tiene el mismo día Perú, entre votar por pues yo no sé si llamarle socialista sería ser blando, o, pues bueno, lo que significa Keiko para los peruanos y la historia de los años previos. Todo esto que nos estamos compartiendo desde nuestras visiones locales está escrito. Grupo de Puebla, herederos del famoso foro de Sao Paulo, y donde todo esto que vivimos en nuestros países toma forma y se va introduciendo, a principios de este año emitió el manifiesto progresista del Grupo de Puebla, con 33 puntos. Según ellos, en realidad son 32, del 1 se saltan al 3, a los progresistas socialistas los números no les da, o sea, como que no, ¿verdad? No lo traen ahí. Y quiero recuperar 4 que son fundamentales para entender a dónde nos quieren llevar, para entender por qué estamos caminando hacia ese punto. El punto 3 dice recuperar el papel fundamental del Estado. O sea, hagamos más grande el Estado. Lo que existe hoy no es suficiente, hagámoslo más. Y voy a leerlo textual lo que sigue, porque es muy revelador. No puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático si no se recupera un rol activo y protagónico para el Estado, desmontado y debilitado según el dogma neoliberal, el Darth Vader de América Latina. Cualquier cosa que signifique eso, porque nadie, mucho menos la gente ¿no? Los socialistas, progresistas, no logran dar una definición exacta de qué significa. Bueno, hacia ahí nos quieren llevar, hacia un Estado todavía más grande, que promueven también privatizar y promover más control público y menos mercado. Acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos. ¿Cuál es el pretexto? Textual. Esto lo pueden leer, está ahí. El pretexto es, en el marco de la situación de la pandemia, los países europeos, para eso sí hay que voltear a verlos, ¿verdad? Están recurriendo a la emisión para impulsar los programas sociales. Pero bueno, se les olvida, o quieren que creamos que se les olvida, 2 condiciones fundamentales. Y es, pues, que los países europeos son ricos. Tienen una política económica completamente distinta a la de nuestros países latinoamericanos. ¿Verdad? Yo me quedaría con eso. Pero pues obviamente van generando todo este tipo de pretextos que suenan muy bonito. Suena muy bonito. Y hay uno cuarto más que es el que lo hemos estado platicando, y es apoyar la movilización social. Impulsar a todos estos grupos que sabemos que al final, como ya nos lo compartió Daniel, sirven como grupos de choque y desestabilizar a los gobiernos, sea el nacional, sea el local, sea el que sea, fortalecerlos, ¿verdad? Para que estén listos como huestes al servicio del político en turno.
Yo les invito a darle una revisada para todos los que nos están escuchando, posteriormente vean esto, una búsqueda en Google, lo encuentran. Ahí está, nos lo dicen, nos los están anunciando. Febrero de este año. ¿Sí? En México, pues tenemos este momento histórico porque estas elecciones se van a recordar como la oportunidad de detener un movimiento de destrucción o darle una nueva oportunidad a los que ya nos fallaron antes. Pero yo quiero llamar a la atención el hecho de que en esta ocasión los ciudadanos ya no podemos seguir siendo simples espectadores. Nos tenemos que involucrar. Como lo mencionó Juan con el tema de desde la política, desde nuestra acción, involucrarnos en el rol político desde nuestra trinchera. De lo contrario, lo que va a ocurrir en 3 años, cuando vengan las próximas elecciones presidenciales, pues probablemente veamos lo que ya pasó en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, o un total giro de timón, como ha ocurrido con Brasil, o como también en España hay riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Entonces tenemos que abrir los ojos, despertar de este letargo y movernos a la acción. Ya no, esta batalla y lucha cultural ya no tiene que quedarse en conversatorios, en YouTube, en leer, en los libros. No, tenemos que salir. La situación que vivimos en México hoy, después de 3 años de este gobierno, con más de 10 millones de nuevos pobres, 70 millones de pobres en México, más del 50%. Datos oficiales, aquí no hay inventos, datos oficiales. Bueno, ¿dónde estamos los ciudadanos? Si este fuese un gobierno de la transición, el grupo que hoy está en el poder estaría en la calle quemándolo todo, como está pasando en Colombia. Pero nosotros como mexicanos, y probablemente a nuestros amigos en España, Argentina y Daniel en Colombia, les pueda sonar familiar, pues si se está quemando el patio de mi vecino, que se queme. No le echo ni una cubetita de agua, no hago nada. Cuando sabemos que el riesgo de que se brinca nuestra propiedad está presente. Y cuando eso ocurre, entonces sí, ¿verdad? ¿Dónde están los bomberos? ¿Por qué nadie hizo nada? Porque, bueno, estamos en ese momento. En México estamos en ese momento. Por eso, desde el Partido Libertario MX, nos estamos formando para lograr ser una propuesta y una opción en el mediano plazo, cumpliendo la reglamentación y la ley electoral, si es que no cambia. Para finalizar, después de las elecciones presidenciales del 2024, entonces se abre la oportunidad de nuevos registros como partidos nacional y ahí estaremos para entonces dar la batalla desde la política, desde los espacios de toma de decisiones, pero para eso necesitamos gente comprometida, necesitamos jóvenes, hombres y mujeres comprometidos consigo mismo, con la libertad individual y con la libertad de todos los ciudadanos de nuestro país. Gracias nuevamente, Juan, Daniel, Ana. Para nosotros como mexicanos, escuchar estas experiencias, este día con día, sin lugar a dudas, nos debe mover, nos abre los ojos, nos debe mover. Ana, muchas gracias al Partido Libertario de Argentina por este esfuerzo conjunto. Esperemos que vengan muchos más. Y Majo, pues te cedo la palabra para despedir. Muchas gracias, Charlie. Buenísimo lo que nos compartes y sobre todo el contexto en México. También es importante tener la parte de lo que está sucediendo por acá.
Y pues bueno, antes de despedirnos, me gustaría mencionarles precisamente por acá Joshua Flores, que le interesa saber acerca de la formación del Partido Libertario MX. Joshua está en formación, se está formando con gente de a pie, gente, ciudadanos preocupados por el futuro de México, así que búsquenos en redes sociales como Partido Libertario MX, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok, por allá andamos, entonces también por YouTube, entonces síganos, igualmente Ana nos comenta que el partido también está en formación y necesitan personas que se vayan sumando, así que síganlos, todos los que están por allá por Argentina, sí hay de otra, chicos, sí hay otra opción aparte de los extremos de derecha o izquierda, y esa opción es la libertad. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, que pasen un excelente día. Hasta la próxima.